Vamos a hablar con el economista jefe del CREVA, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, Argentina, Gonzalo Semilla. Hola Gonzalo, ¿cómo andás? Max y Sergio te saludan. Maxi, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Por acá todo en orden. Bueno, nos alegramos. Bueno, Gonzalo, ¿qué preguntarte? Porque todos los meses 3, 4 puntos de inflación. ¿Cómo se frena? ¿Hay alguna manera de frenar esto? Mirá, para mí la única manera que hay existe, porque hay evidencia empírica que se puede hacer, pero está claro que no es en el corto plazo, que es lo que a veces los argentinos pedimos y que los gobiernos a veces lo quieren hacer. Esto es mediano y largo plazo. ¿Y cuánto? Digamos, yo miro países vecinos que han tenido inflación de 2 dígitos, no hablando de un 10, sino de 30, 40, y han estado entre 6 y 8 años para poder dominarla. Entonces, ¿se puede hacer? Sí, no con la velocidad en la cual queremos y la exigencia. Ahora, pasan los años y no lo logramos hacer. ¿Y por qué no se logra? Yo creo que no se logra porque tenemos una historia muy particular los argentinos. Una tiene que ver con esto de que no creemos en nuestra propia moneda. Lamentablemente, uno quisiera que ocurra, pero siempre estamos pensando como alternativa de ahorro y de poder mantener nuestro sacrificio en cuanto a dinero, es pensar en el dólar. Por eso se dice que Argentina es casi una economía bimonetaria. Uno tiene cajas de ahorro tanto en pesos como en dólares, entonces uno siempre, y la historia lo demuestra, cada vez que hemos apostado a nuestra moneda no nos llevamos un buen resultado. Entonces el dólar lo tenemos muy digamos, permanentemente nos acompaña. Es verdad que de 45 millones de argentinos hay una gran masa de habitantes que ni piensan en dólares porque no tienen la oportunidad de hacerlo. Si nosotros hablamos de lo que es pobreza y tenemos casi 20 millones de pobres, claramente esa gente tiene problemas para vivir, con lo cual ni se le ocurre pensar en dólares. Y son los que más sufren cuando hay tanta inflación. Y después, por el lado de la política, tienen en definitiva, a mi entender, un corto plazo de gestión, 4 años. Con lo cual todo lo que hagan lo tienen que hacer relativamente rápido, ver cambios rápido, y la realidad te demuestra otra cuestión. Hay que pensar más en el largo plazo. Por eso el consenso político tiene que trascender quien esté hoy gobernando. Tenemos que pensar a más largo plazo, no hay otra cuestión, todos los países lo hacen. Uh-huh. Y pensando en el corto plazo y en el bolsillo de cada uno de nosotros, cerramos un primer cuatrimestre con una inflación acumulada de 16,9 según el CREVA, datos para Bahía Blanca. Sí. Y el INDEC, que ayer dio su número de abril, cerró el primer cuatrimestre, creo no equivocarme el número, 17,6%, o sea, bastante parecido tanto los números del CREVA con los del INDEC. Obviamente son números altos y que alejan la posibilidad de que se cumpla la meta anual de 29% planteada por el presupuesto nacional y defendida incluso hasta hace muy poquito por el ministro de Economía Martín Guzmán. Sin embargo, hay voces en el gobierno que dicen que luego de este inicio inflacionario fuerte, tienen herramientas, tienen instrumentos para controlar la inflación y para que sea más baja de acá a fin de año. ¿Vos ves que eso es una opción o que desacelerar esto se complica teniendo en cuenta, por ejemplo, que mañana vuelven a subir las naftas? Mirá, yo creo que controlar se puede hacer, desacelerar se puede hacer, pero alcanzar el 29, pensado por el gobierno del año pasado, lo veo muy difícil, porque si tenemos un 17% acumulado, tenemos más del 50% del recorrido hecho en solo 4 meses y quedan 8. Para que alcancemos el 29% o el 30% anual, si bien yo no he hecho las cuentas ahora, tendríamos que tener desde mayo hasta diciembre quizás un 1% mensual, y eso sería un freno de mano muy brusco, y no sé si el gobierno lo puede hacer, porque cuando todo lo que es control de precios, que sustituimos un programa de precios máximos por precios cuidados, por solidario, por ahora 12, por 120 productos, una canasta, en realidad nos terminan confundiendo a la población, no sabemos bien qué es uno y qué es el otro, y qué mirar y qué no mirar. Lo veo como bastante complejo frenarlo tan bruscamente, sobre todo teniendo estas cuestiones. Hay un aumento de la nafta, también se viene algún aumento en las tarifas, aunque sea pequeño, el 7, del 8, el 9%, pero van a seguir estando. Entonces
la inflación se proyecta en un 47, el mercado piensa en un 47, el gobierno en un 29. Yo me da la sensación que va a estar más del lado del 45-47 que del 30. ¿Y los salarios cómo le están corriendo en este momento? Sé que acaban de sacar ustedes una estadística al respecto. Y los salarios están por detrás también. Lamentablemente, el año pasado, a nosotros nos dio los salarios, como que hubo un recupero de salario real en el 2020. A nivel nacional fue al revés, no fue así. Lo que pasa es que la inflación en Bahía Blanca a nosotros nos dio un 30 y al INDEC le dio un 36. 6 puntos de diferencia, y los salarios promedios fueron un 32, 33. Entonces el salario real cayó el año pasado, te diría tercer año consecutivo, 18, 19 y 20. A nuestro caso 18 y 19 cayó, en el 20 no, pero porque encontramos una escalada muy fuerte sobre octubre del año pasado. Pero ahora tenemos en abril un 5,2% de inflación en Bahía y tuvimos un 2,1% de crecimiento en el salario, es decir, claramente quedó muy descolgado, y el acumulado de salarios es 13% y 17% de inflación, así que venimos, en la primera parte del año venimos rezagados. Claro. Y esa es otra preocupación, ¿no? 3/4 años de caída de salario real es muchísimo, es muy grave esto. Gonzalo, no sé si tendrás el número duro, pero ¿qué es lo que más aumentó en este primer cuatrimestre en Bahía Blanca? ¿Tenés idea? ¿De precios? Sí. Sí, digamos, lo que más aumentó es indumentaria, el rubro de indumentaria con el 52, le sigue transporte y comunicaciones con el 48, y te diría que después está el rubro más grande, el más pesado dentro de la canasta, que es alimentos y bebidas, con el 41, es decir, van a la par con el nivel promedio de aumento de precios. Claro, 41% el alimento y bebida. Sí, correcto, coincide prácticamente con lo que es la inflación también interanual. Va a decir 41% interanual aumentó alimentos y bebidas. Claro. Sí, yo le decía 48 el interanual, como viene de mayo del pasado a abril de este año. Si nosotros vemos el acumulado, vamos a ver el acumulado. El acumulado es distinto, porque tenemos 17% acumulado y alimentos y bebidas 18, casi 18,5, indumentaria 19, educación 24, transporte 22, es decir, tenemos grandes números en esos casos. Bueno, Gonzalo, una más. Decíamos, inflación acelerando, salarios que corren por detrás, digamos, una historia que los argentinos hemos visto un montón de veces. Esto que va a significar también seguramente un aumento en el índice de pobreza. Recordemos que la línea de pobreza se establece a partir de la canasta básica total, que pondera ciertos elementos que se toman cuando se calcula la inflación, sobre todo alimentos y bebidas, pero también otros servicios, y si los salarios corren por detrás de esos aumentos, lo que hace es que automáticamente mucha gente, una cantidad de gente caiga debajo de la línea de pobreza. A este ritmo, cuando se cierre el primer trimestre primer semestre, y cierren las encuestas del INDEC vinculadas con la situación de pobreza de los argentinos, lo que deberíamos esperar es que aumente ese número. Y sí, a ver, el gran problema, y ustedes lo están diciendo, es la inflación. La inflación, digamos, para hacerlo más corto, genera pobreza. Claro. Es un impuesto a los pobres, porque ahí tenés un 21% que es el IVA. Vos pensás que el que tiene menos recursos destina prácticamente o 100% al consumo de alimentos y bebidas. Aquella persona que está en clase media alta y clase, digamos, la más alta, la participación de sus ingresos en los alimentos es cada vez menor y tiene más opción de ahorro y hacer otras cuestiones. Entonces, claramente, inflación impacta en las canastas, impacta en la línea de pobreza e indigencia. Hay más pobres cuando es tan alta como la estamos teniendo. Por eso después el gobierno lo que hace, encima con pandemia, que hay, digamos, la actividad se retrae, ¿qué hace? El gobierno intenta de alguna forma contener esta caída tan brusca con el aumento del gasto público, dirigido a estos sectores más complejos. Por eso el tema también de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, que va a venir hacia Argentina de arriba de 4.000 millones, digamos, el Senado acaba de aprobar que no vaya al repago de deuda, sino lo ven como más importante, digamos, impulsarlo al sector con más inconveniente en Argentina. Entonces va a ir derecho
a esa franja que es tan grande, ¿no? Bien, bueno, Gonzalo, como siempre, muy claro, muchas gracias. Un poco terminamos hablando más o menos siempre de los mismos temas, sí, igualmente, porque es un problema sin resolver. Sí, algún día, ¿sabes qué me gustaría preguntarle a Gonzalo y que nos explique otro de los problemas de la Argentina, el famoso déficit fiscal, y de cómo se gasta y de cuánto se debería gastar y dónde se va la plata del Estado de alguna manera? No sé si tendrá números tan finos como para aportar de eso, pero estaría bueno en algún momento hablar de eso, porque es otro de los problemas de fondo. Sí. No hay problema. La próxima ustedes me avisan y lo coordinamos y conversamos sobre este tema. Nos enfocamos en eso. Bueno, Gonzalo, muchas gracias. Gracias, un abrazo a todos ustedes. Abrazo. Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, organismo estadístico de Bahía Blanca, que nos da mucha información. Está bueno tener un organismo como el CREVA que te dé no solamente el informe de inflación, que lo viene haciendo hace muchos años, sino también el índice de salario para Bahía Blanca, la canasta básica.